unidas o no, ¿sí? Si son monomorfas o polimorfas. Pues todo esto debemos de tenerlo muy en cuenta cuando vayamos a indicar que el paciente tiene una arritmia. Bueno, tenemos que hacer todo ese tipo de especificaciones. Muy bien, entonces, nada más como un recordatorio, ¿verdad? De las características del ritmo sinusal, hablamos de 5, y le agregamos una esta a este recuadro, que sería, ¿verdad? El segmento ST. ¿Cómo está el segmento ST? ¿Hacia arriba o, ¿verdad? Invertido. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar de síndromes coronarios agudos. Recording. ¿Sí? Nuestro diagnóstico diferencial, que siempre va a estar basado en cuanto a las H y las T, no se nos debe de olvidar. En urgencias es básico, ¿verdad? Que lo aprendamos, que lo recordemos, porque es la guía para determinar qué es lo que está pasando con nuestro paciente, ¿sí? Sobre todo tratando de limitar esta arritmia, evitar que prosiga, que nos dé tiempo de buscar un origen como tal. O como diría el algoritmo, de buscar al experto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver los comparativos de los diferentes tipos de arritmia, ¿verdad? Aquí hablamos de arritmias sinusales, como sería más bien taquicardia y bradicardia sinusales. Su comparativo, por supuesto, es el ritmo sinusal. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Bueno, pues que en la taquicardia sinusal la frecuencia es mayor a 100 y puede ser hasta 150, y esta, como tal, no se maneja la arritmia, se maneja la causa de la arritmia. Normalmente está asociado a estrés, a dolor, a fiebre, entonces debemos de buscar, ¿verdad? Ese origen, ¿sí? Y, o sea, tratar más bien ese origen como tal. Y en cambio, en la bradicardia sinusal, bueno, son frecuencias menores de 60 como tal, pero según el ACLS, cuando ya puede llegar a ser asintomática, hablan de frecuencias menores de 50 por minuto, aunque todo es muy variable, ya que hemos visto personas jóvenes o atletas, ¿verdad?, que andan caminando o teniendo actividad normal con frecuencias de 40, 50 por minuto. ¿Sí? Para hablar de las arritmias letales, a mí siempre me gusta hablar primero de lo que es los complejos ventriculares prematuros, ya que muchas de las veces es el origen o el inicio de la arritmia, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de ese fenómeno de R sobre T, donde vemos el ejemplo en la parte inferior, el trazado, donde, ¿verdad?, llega un nuevo estímulo en el periodo refractario relativo, que es al final de la onda T, ¿verdad? Y esto desencadena, ¿verdad?, una actividad como tal, o actividad engatillada que le llaman también, ¿verdad? Y que nos puede llevar a una taquicardia ventricular. Podría ser, ¿verdad?, convulso, en otras ocasiones es impulso, o incluso en ocasiones salta directo hacia una fibrilación ventricular. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad?, de estos complejos ventriculares prematuros. En urgencias, estos complejos ventriculares o estos complejos prematuros son los que realmente tienen importancia clínica, puesto que nos pueden llevar a una arritmia letal. Los complejos prematuros de la unión y los complejos prematuros auriculares requieren diagnóstico de estudio, por supuesto, pero eso ya se hará a través de la consulta, a través del cardiólogo, para que, ¿verdad?, mediante estudios de electrofisiología cheque qué está pasando. Muy bien, entonces aquí tenemos un trazado con, ¿verdad?, un paciente que tiene de cada dos complejos, uno es normal y uno es anormal, entonces hablamos que es un bigeminismo ventricular, ¿sí? Vemos la diferencia, ¿verdad?, entre un complejo normal donde se ve una onda P, un QRS y una onda T, y un complejo completamente aberrante donde el QRS es completamente, ¿verdad?, ancho, y donde la R va en dirección opuesta a la T, o sea, tenemos una R positiva y una onda T invertida. Entonces, ahí vemos un complejo ventricular prematuro, ¿sí?
un complejo auricular y vemos la gran diferencia, ¿verdad? En el complejo auricular o supraventricular prematuro, pues prácticamente es un complejo de las mismas características del ritmo de base. El único problema es que está fuera del lugar, ¿sí? Y eso provoca cierta irregularidad del ritmo. En cambio, el complejo ventricular prematuro vemos que es un complejo completamente aberrante al ritmo de base. Entonces, esto es algo que debemos de recordar bien. Entonces, aquí una comparativa entre el complejo, ¿verdad?, auricular prematuro, un complejo prematuro de la unión y los complejos ventriculares prematuros. Por ejemplo, el complejo prematuro de la unión vemos que es un complejo que pareciera de casi un ritmo igual al de base. La única cuestión es que cuando se presenta con onda P, es una onda P invertida, ¿sí? Puede presentarse sin onda P, no solamente el QR y la onda T, pero de las mismas características que el ritmo de base. Entonces yo creo que si logramos ver la diferencia entre estos tres tipos de complejos, recuerden que el complejo ventricular prematuro es el de mayor importancia en urgencias, ya que es el que nos puede llevar a una arritmia letal, ¿sí? Nuevamente, nuestras características del ritmo sinusal, incluyendo, ¿verdad?, el segmento ST, nuestro diagnóstico diferencial, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, recordemos que para manejar la arritmia pues, debemos de tener algunas guías de manejo. Y esas guías de manejo las iniciamos con la cadena de supervivencia, tanto del escenario extrahospitalario como del escenario intrahospitalario. Ahora en 2020, ¿verdad?, las guías de la AJA le agregan un sexto eslabón que es recuperación. ¿Qué es esto? Bueno, que debemos de saber realmente, ¿verdad?, si el paciente sobrevivió a una arritmia letal, a un evento de paro, ¿verdad? Sí, debemos de ver si se quedó o no secuela, o si fue una recuperación al íntegro, ¿verdad? Entonces eso es algo que debemos de estar pendientes, de checar, de describir, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces, sobre todo en urgencias y terapia intensiva, tratamos al paciente en agudo, ¿verdad? Si llega a revertir el evento, ¿verdad? Lo estabilizamos, lo mandamos a piso, pero después ya no sabemos su evolución. Y realmente ese sexto eslabón que es recuperación es lo que nos va a decir si nuestro actuar fue el adecuado o no, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Aquí vamos a ver si realmente estamos o no capacitados para hacer este tipo de actividad. Entonces, estos eslabones, ¿verdad?, son muy importantes. Sí, en la cadena de supervivencia del escenario extrahospitalario, el tercer eslabón, que es desfibrilación, que algunos los confundimos con el DEA, ahí hablan de la llegada del DEA, de colocar el DEA, de ver qué arritmia tiene y si requiere o no desfibrilar, ¿verdad? Pero como tal, se trata de desfibrilar, si es que así la arritmia lo amerita, ¿sí? Esa desfibrilación, así como en la cadena de supervivencia es el cuarto eslabón, eso es, ¿verdad?, el eslabón que va a mejorar con más, ¿verdad?, lo que es la calidad de vida del paciente o va a permitir que sea un paciente que revierta a la arritmia o al evento de paro que está presentando. Entonces es algo que no se nos debe de olvidar, por favor, ¿sí? Y en el escenario intrahospitalario, bueno, el primer eslabón es también muy importante, ya que se supone que son pacientes conocidos, son pacientes que sabemos de alto riesgo y que debemos estar muy pendientes de ellos. Se supone que no debe de haber eventos súbitos, se supone, ¿verdad?, que nosotros debemos de prevenirlos, pero por desgracia no siempre sucede, aún estando el paciente en urgencias o en terapia intensiva, ¿verdad?, se llegan a presentar este tipo de situaciones, entonces, pues sí, debemos de tener mucho cuidado. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, las arritmias que son rápidas y que en algún momento pueden requerir como terapia, ¿verdad?, una cardioversión, ¿sí?, o una desfibrilación como tal. Ahora, lo importante de estos ritmos, ¿verdad?, sí, es que nosotros debamos de saberlos identificar lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces tenemos estos ritmos que son reversibles a descarga eléctrica o desfibrilación, que sería la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y los dos que no son reversibles a descarga o desfibrilación, ¿verdad?, es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso.
Entonces, este es un algoritmo inicial, lo que se hacía en el 2005 con el famoso ABC. Acuérdense que ya cambiamos, ¿verdad? Al CAB. Aquí está el trazado de las dos, de los dos, de las dos arritmias letales que responden a desfibrilación, que es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y entonces, a partir del 2010, cambia a CAB, cambia en vez de 3 desfibrilaciones a una sola desfibrilación con, ¿verdad? Mayor cantidad de energía o el máximo de energía, que puede ser de 200 joules en un monitor desfibrilador bifásico o 360 en un monitor monofásico, ¿verdad? Y después de eso lo que sigue es un ciclo de compresiones, ventilaciones, ¿verdad? De 2 minutos. Si no tiene vía aérea asegurada o vía aérea definitiva, hablamos de 30 por 2 por 5. Si tiene una vía aérea definitiva, entonces hablamos de por lo menos de 100 a 120 compresiones por minuto con una ventilación cada 5 a 6 segundos. Y posterior a este ciclo, ¿verdad? Lo que sigue entonces es checar si tiene actividad eléctrica, o sea, checar el monitor si hay, ¿verdad? Algún tipo de trazado y si lo hay, checar si hay pulso, o sea, si hay actividad mecánica. Recuérdense que hay una arritmia muy asociada a desfibrilación, que es la actividad eléctrica sin pulso, que es que vemos en el monitor, ¿verdad? Un trazado que inclusive podría ser normal o de características normales, ¿verdad? Pero al ir y checar la actividad mecánica es un paciente que no está perfundiendo, no tiene pulso como tal. Entonces, por eso es de que después de una desfibrilación lo que sigue es un ciclo de RCP. Eso es lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? De lo que son, ¿verdad? Los complejos ventriculares prematuros, que a partir de uno de ellos, ¿verdad? Si este cae en el fenómeno de R sobre T, en el periodo refractario relativo o en el periodo refractario supranormal, ¿verdad? Nos va a desencadenar una arritmia que puede ser letal, que puede ser desde una taquicardia ventricular con pulso monomorfa o una taquicardia ventricular sin pulso, sin pulso o polimorfa, ¿verdad? O fibrilación ventricular, como vemos en el trazado inferior, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver una comparativa, ¿verdad? Hablamos de la actividad eléctrica sin pulso, uno de los trazos que podemos ver en esta como actividad eléctrica sin pulso puede ser el ritmo idioventricular. Acuérdense que también puede ser un ritmo de todas las características de un ritmo sinusal, incluyendo la frecuencia, ¿verdad? Y entonces vamos a ver esto, ¿sí? Pura actividad auricular, ¿sí? Que puede ser con una frecuencia muy lenta o que en algún momento podría ser con una frecuencia más o menos dentro de un valor normal, ¿sí? Y este último trazado, ¿verdad? Es lo que simularía un aparente ritmo normal, ¿sí? Y entonces es lo que a veces, ¿verdad? Nos hace que nos confiemos sin ir y checar si el paciente realmente, ¿verdad? Tiene pulso, tiene actividad mecánica. Después hablamos de uno de los tipos de taquicardia ventricular, que es la taquicardia ventricular polimorfa o torsada de puntas, ¿verdad? Donde hablamos de una arritmia que puede estar asociada a alguna alteración electrolítica, como es alteraciones del calcio, y su mayor característica es que hablan que tiene un patrón que le llaman uso-nudo. Uso es unos complejos de una amplitud grande y nudos son complejos de un voltaje muy pequeño. Después la taquicardia ventricular con pulso o monomorfa, donde, ¿verdad? Dependiendo la derivación que estemos checando, pero en la misma derivación va a tener el mismo trazado de los aparentes complejos QRS. ¿Sí? Este tipo de arritmia requiere cardioversión sincronizada, en una dosis de energía de entre 120 y 200 joules, y como cardioversión farmacológica podemos utilizar amiodarona o procalcitonin. Después hablamos de la taquicardia ventricular sin pulso, ¿verdad? O polimorfa, antes llamada, donde sí vemos la diferencia con la anterior, donde, ¿verdad? Los complejos son de diferentes características, por eso le llaman polimorfa, y esto es considerado como una arritmia letal. Entonces aquí va a requerir, en vez de cardioversión sincronizada, aquí hablamos de desfibrilación con dosis máximas de energía, dependiendo, ¿verdad?
desarrolladores del monitor desfibrilador, hablamos de energía en monitores desfibriladores bifásicos hasta 260, 270 joules, y en monitores desfibriladores monofásicos de 360 joules, ¿sí? Después hablamos de la fibrilación ventricular, que son ritmos caóticos, tanto la fibrilación ventricular gruesa como la fibrilación ventricular fina, que igualmente va a requerir de desfibrilación, ya dijimos las dosis. Podemos usar fármacos como la adrenalina, un fármaco vasopresor, y además le podemos agregar en algún momento, si fuera persistente la arritmia, el uso de amiodarona como antiarrítmico, de lidocaína como antiarrítmico, o de lo que sería sulfato de magnesio. Y posteriormente, si esto no responde, puede evolucionar a lo que es la sistolia, que es una línea isoeléctrica, donde debemos de corroborarla y ver que realmente no hubo falla del equipo, que no se desprendió un parche electrodo, que no se desprendió un cable, ¿verdad?, del monitor desfibrilador. Y, ¿verdad?, después de confirmar eso, además de los datos clínicos, es RCP, ¿verdad?, compresiones, ventilaciones, y nada más se utiliza el fármaco vasoactivo del tipo de la adrenalina. Muy bien, esta la otra vez se las mostré, ¿verdad? Lo que me interesa es que vean cómo va disminuyendo el voltaje del trazado, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos el minuto, ¿verdad? El minuto cero inicia la arritmia, ¿verdad? Y si nosotros la detectamos en ese momento, puede tener una supervivencia hasta del 90% si iniciamos las maniobras adecuadas. Y conforme va avanzando, ¿verdad?, el tiempo, el voltaje va disminuyendo, pero igual va disminuyendo la posibilidad de sobrevida. Entonces, por eso es importante saberlas detectar, ¿verdad? Si nosotros llegamos, ¿verdad?, y vemos la imagen que se ve más inferior, que es apenas muescas o como si tuviera eh, interferencia, ¿verdad? O sea, con un mínimo voltaje, quiere decir que prácticamente este paciente ya está evolucionando. Esa historia ya pasó un tiempo suficiente, y la posibilidad de una gran secuela neurológica, si es que logramos revertir esta arritmia, pues es muy alta, ya que, ¿verdad?, la sobrevida incluso la marcan como de un 10%. Entonces, esa es la importancia de saber identificar la arritmia y sobre todo qué vamos a hacer con esa arritmia. Nuevamente, ¿verdad?, nuestras características del ritmo sinusal, incluyendo, ¿verdad?, el ST, nuestro diagnóstico diferencial, ¿verdad?, y sin olvidarnos nuestra cadena de supervivencia. O sea, acuérdense que es la base de donde se generan los algoritmos. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo, ¿verdad?, para este tipo de pacientes. Son un algoritmo de paro cardíaco en adultos, y entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿verdad? Iniciamos RCP una vez que identificamos el problema, checamos si el ritmo es desfibrilable o no, si esta taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, por supuesto es desfibrilación. Se aplica una descarga, después de la descarga un ciclo de 2 minutos de RCP, y en ese inter vamos a pedir que, ¿verdad?, canalicen una vena o un acceso intraóseo. Volvemos a checar el ritmo, ¿verdad? Si sigue siendo desfibrilable, vamos a administrar una nueva descarga. Se supone ya tenemos un acceso venoso, podemos administrar una dosis de 1 miligramo de adrenalina y valorar la posibilidad de colocar una vía aérea definitiva. Volvemos, ¿verdad? Y además de los 2 minutos de RCP, ¿sí?, volvemos a checar el ritmo. Si sigue siendo desfibrilable, seguimos con, ¿verdad?, la descarga y la administración de adrenalina, y valoramos la administración del antiarrítmico, que puede ser amiodarona o lidocaína, ¿sí? Si el ritmo no es desfibrilable, ¿sí?, entonces lo que sigue sería exclusivamente, bueno, primero se trataría de una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia. Administramos, ¿verdad?, lo más pronto posible nuestra dosis de vasoactivo, la adrenalina, por supuesto nuestros ciclos de RCP, ¿sí? Aquí acordemos muy bien que todo va a depender si el paciente tiene una vía aérea definitiva o no. Si no tiene una vía aérea definitiva, o sea, no está entubado el paciente, hablamos de ciclos de 30 por 2 por 5. Si ya está intubado el paciente, entonces hablamos de
una ventilación cada 5 a 6 segundos y las compresiones con una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto durante 2 minutos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí nada más lo que sigue sería, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de, qué es lo que le agregan en algún momento a partir de 2020? Miren, aunque ya desde el 2010, 2015 prácticamente estaba lo de la capnografía para checar primero si estaba bien intubado el paciente y segundo para ver, ¿verdad?, si era una RCP de adecuada calidad. Entonces es la monitorización de un CO2 exhalado, que es mediante un capnógrafo con una medición cuantitativa, o sea, medir directamente, ¿verdad? Colocar este dispositivo entre el tubo endotraqueal y el ventilador, ¿verdad?, del paciente, colocamos ese dispositivo y nos está midiendo en tiempo real el CO2 exhalado, ¿verdad? Y entonces nos dice que si estamos dando RCPs de adecuada calidad, debe mantener CO2 por arriba de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces es algo que no se nos debe olvidar. Es una forma de monitorizar que las maniobras que estamos haciendo son de calidad como tal. Hablan también de la energía, yo ya les había comentado, ¿sí? Hablan del uso de medicamentos, que también habíamos dicho que es, como vasoactivo es la adrenalina, como antiarrítmicos es la amiodarona o la lidocaína, y en algún momento podríamos utilizar incluso hasta lo que sería el sulfato de magnesio, ¿sí? Nuevamente el manejo de la vía aérea, que les decía que intubaron a su paciente. Aquí hablan, incluso, ¿verdad?, en los algoritmos tanto de radialismos como taquiarritmia, que si no logramos intubar endotraquealmente a los pacientes, podríamos usar un dispositivo supraglótico. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una mascarilla laringea. La cuestión es, ¿verdad?, a proporcionar oxígeno suplementario a nuestro paciente. Si tuviese ya, ¿verdad?, si nuestras maniobras fueron efectivas y retornará a la circulación espontánea, entonces lo que sigue es los cuidados por reanimación, incluyendo la medida en algún momento de hipotermia, si así consideramos necesario. Y por supuesto, ¿verdad?, buscar las causas que pueden ser reversibles y tratarlas utilizando como guía las H's y las T's. A mí me gusta mucho este algoritmo circular. A partir del 2010 que empezaron a salir, realmente yo lo tomo mucho en cuenta, ya que es un algoritmo mucho más fácil, nada de que pase al recuadro 5 y regrese al recuadro 7, en fin, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, activamos el sistema médico de emergencia, ¿verdad? Para el sistema de respuesta de emergencia, si estamos en el hospital, iniciamos RCP, administramos oxígeno, ¿verdad? Monitorizamos a nuestro paciente, determinamos el ritmo, si es o no reversible la descarga, si es taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, ¿verdad?, nuestra descarga o nuestra desfibrilación. Si llegase a recuperar la circulación espontánea, pues los cuidados postparo. Pero si eso no sucede, lo que sigue es una RCP continua, ¿verdad?, durante un ciclo de 2 minutos, ¿sí? Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, ¿qué más continúa? Bueno, hablamos del apoyo farmacológico, el acceso intravenoso o intraóseo, para administrar adrenalina, para administrar los antiarrítmicos, sobre todo si estas arritmias son, ¿verdad?, refractarias a la desfibrilación o a la administración de adrenalina, ¿sí? A partir del segundo ciclo podemos valorar tener una vía aérea definitiva, que es intubar a nuestro paciente para hacer nuestro registro y monitorización con capnografía, si es que la tuviésemos a la mano. Y, ¿verdad?, en el último recuadro, se fijan, dice tratar las causas reversibles. ¿Qué es esto? Hacer el diagnóstico diferencial de las H's y las T's. Muy bien. También, bueno, es una esquematización más de las maniobras de monitorización, ¿verdad? RCP inicial, dependiendo del tipo de arritmia, si requiere o no desfibrilación, ¿sí? Un acceso intraóseo o intravenoso, ¿verdad? Asegurar la vía oral, iniciar la capnografía, ¿verdad? Y de ahí lo que sigue es adrenalina y los antiarrítmicos. Si el paciente no tiene una arritmia, ¿verdad?, que responde a lo que es la descarga eléctrica o desfibrilación, pues estamos hablando de actividad eléctrica sin pulsar o sistolia, y lo único que sigue es RCP más adrenalina, RCP durante 2 minutos, bola de adrenalina, nuevamente RCP,
hasta ver si hay o no, ¿verdad?, resultado a lo que estamos haciendo. Ahora, miren, a partir de 2020 empezaron a salir este tipo de información en el ACLS, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos estar pendientes, ¿sí? Nos dice que se llegan a presentar hasta 290,000 casos de paro cardíaco intrahospitalario, ¿sí? Y 350,000, ¿verdad?, en el escenario extrahospitalario, esto al año, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad?, la mortalidad y morbilidad secundaria son muy importantes. Aquí nos dice que 1 de cada 10 personas llega a sobrevivir al paro extrahospitalario. Eso quiere decir que aún, ¿verdad?, con los sistemas de emergencia prehospitalario, ¿verdad?, que se supone están bien preparados, ¿verdad?, aún a pesar de ellos, la mortalidad es demasiado alta. Pero fíjense, en el hospital dice que 1 de cada 4 personas sobreviven a un evento de paro. Entonces es algo todavía muy importante la mortalidad que se llega a presentar, ¿sí? Entonces igual, ¿verdad?, en estas etapas de la supervivencia, casi estamos hablando de una cadena de supervivencia, la prevención, esto sobre todo a nivel intrahospitalario, es muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Y la otra es, acuérdense, el último eslabón que agregaron, que es recuperación, ver que lo que hicimos, ¿verdad?, se hizo bien, y si no, ¿verdad?, valorar qué es lo que pasó para tratar de mejorar nuestra técnica de reanimación, esto con la finalidad de que el paciente tenga la mejor recuperación posible, evitar secuelas importantes que dejen discapacidades severas en los pacientes. ¿Qué más sacaron en la guía SAHA, verdad, de este año? Bueno, algo muy importante es, ¿sí?, que nos debemos de preparar y sobre todo de educar a la comunidad para que se identifiquen los datos de un paciente con una arritmia letal o un evento de paro, que, ¿verdad?, si nosotros hacemos uso del celular, nos comunicamos con, pues, lo que sería los centros de atención inicial, los centros reguladores de ambulancias, donde nos tienen que dar ellos, ¿verdad?, una guía de qué es lo que tenemos que hacer mientras llegan los equipos de emergencia como tal, ¿verdad?, iniciando incluso las compresiones y dependiendo si tenemos o no un DEA, porque eso es a nivel extrahospitalario, checar si el paciente, su arritmia requiere o no desfibrilación, ¿sí? Entonces, esto es algo que no se nos debe de olvidar. Y a nivel hospitalario, bueno, nuevamente, ¿verdad? Acuérdense, el primer eslabón es observar e identificar a aquellos pacientes con alto riesgo que pueden evolucionar a un evento de paro o a una arritmia letal. El segundo, que es el neuroprognosticación, se refiere a que, ¿verdad?, si el paciente sobrevive al evento de paro y le damos dentro de las terapias de los cuidados postparo, lo que es hipotermia inducida, ¿verdad?, a los 72 horas debemos de valorar, ¿sí?, y el retiro de esa terapia de hipotermia y ver cuál es la respuesta neurológica de nuestro paciente. Entonces, y todo es muy importante, es, ¿verdad?, señalarlo en el expediente, o sea, anotar todo en el expediente, porque los expedientes son los que nos nutren para ver, ¿verdad?, cómo fue nuestro actuar y si realmente hay que modificar o no alguna situación en la que intervengamos. Muy bien. Ahora, también nos dice que podríamos, ¿verdad?, checar en qué podemos mejorar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y entonces esto es lo que yo les acabo de comentar, ¿sí? Registrar todo. Se supone que dentro del equipo de reanimación debe haber una persona que está anotando todo lo que se le realiza al paciente, ¿verdad? La hora, el momento que se realiza y lo que se administra, las dosis o los tiempos de compresiones o de ventilaciones, todo eso, para, dependiendo la respuesta, perdón, del paciente, se contrasta con esas anotaciones y se ve si durante el evento, ¿verdad?, faltó algo, sobró algo, ¿verdad?, o hay que modificar algo de las maniobras o de las guías que utilizamos para tratar de que tengamos el mejor resultado posible. Entonces, aquí dice que todavía hay mucho que hacer para tratar de mejorar la supervivencia de los pacientes con eventos de paro cardíaco. Entonces, es importante los registros que hagamos en el expediente clínico. Esa es la única forma en algún momento, teniendo y revisando esos registros, ¿verdad?, de saber
qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dicen. Esto habla, ¿verdad?, en relación al evento de pandemia del coronavirus, ¿verdad? Y se dice que se multiplicó de 1.6 a 2 veces el número de pacientes con paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y que el 15% de esto, ¿verdad?, no se le dio reanimación, ¿verdad? Incluso pacientes, sobre todo a nivel extrahospitalario, un 55% que no recibieron ningún tipo. Y los servicios de emergencia tardaron más de 3 minutos para llegar al sitio, ¿verdad?, o el lugar del accidente, del evento como tal. Entonces, nuevamente, estos relojitos ya los vimos en las gráficas que yo les mostraba, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que se va desarrollando el evento, ¿verdad? Entre más tiempo pasa, ¿sí?, más disminuye, disminuye de forma importante lo que sería la supervivencia del paciente. Fíjense que a los 5 minutos ya la supervivencia bajó hasta un 50%. Entonces, por eso es muy importante saber detectar este tipo de arreglos. Entonces, ahora en la atención, sobre todo prehospitalaria, se modificó un poquito esto, ¿verdad? Sobre todo con los pacientes sospechosos de probable COVID o a todos los pacientes que no son conocidos, ¿verdad? Se les debe considerar como pacientes con probable COVID. Y entonces ahí dice que no, en el paso 1 no abrir la vía aérea ni acercarse a nariz y boca del paciente. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que previamente nosotros debemos utilizar las medidas de protección universal. En este caso hablamos del cubrebocas, activar el sistema de emergencia, ¿verdad? Ahí dice poner manos libres. ¿Qué es esto? Que nosotros, ¿verdad?, debemos de notificar, ¿verdad?, al centro regulador, tanto para que manden la ambulancia con los paramédicos como para que nos den indicaciones a ver qué sigue. Entonces, también, ¿verdad?, si hay alguien que nos pueda apoyar para que vaya por ese monitor desfibrilador o el día como tal, ¿sí? Y pues le debemos de poner el paso 4, habla de ponerle, ¿verdad?, de ponernos mascarilla y los guantes, si es que los tenemos, y también ponerle mascarilla al paciente. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, nos protejamos, y una forma de protegernos es también cubriendo a nuestro paciente, poniendo una mascarilla o un cubrebocas como tal, ¿verdad? Y ahí dice que si no hay equipos de barrera, ¿verdad?, debemos de evitar lo que es las ventilaciones boca a boca o boca a nariz, y entonces, ¿verdad?, aquí es los ciclos de RCP. Y algo bien importante en el punto 8, ¿verdad?, es, por supuesto, después de haber atendido a pacientes de tipo, es nuestro aseo de manos importante. Y la otra, ¿verdad?, en el punto 9, ¿verdad?, tenemos que hablar y de preguntar qué sigue para nosotros, ¿verdad?, que fuimos los reanimadores. Sobre todo estamos hablando del escenario prehospitalario, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad?, esto no cambia mucho, es lo que ya les comentaba ahorita, ¿sí? Cubrirnos primero nosotros, después cubrir a nuestro paciente, antes de iniciar las maniobras, ¿sí? Iniciar nuestro RCP con compresiones, ¿sí? Y si tenemos el DEA, pues utilizarlo si es que así lo amerita la arritmia que está presentando nuestro paciente. Y este es el algoritmo que manejan para tus pacientes de paro con sospecha de COVID, ¿sí? Entonces dice que primero debemos de buscar a don Pepe. ¿Qué es esto? Ponerse equipo de protección personal. O sea, primero es no convertirnos nosotros reanimadores en segundas víctimas, ¿sí? Checar si realmente es conveniente o no iniciar la reanimación en ese tipo de pacientes, ¿sí? Debemos de evitar la aerolización. ¿Qué es esto? A veces usamos, por ejemplo, humidificadores, nebulizadores para proporcionar oxígeno suplementario. Eso es lo que debemos de evitar. Por supuesto, monitorizar a nuestro paciente y tener todo preparado para intubar. Ahora, esta intubación, ¿verdad?, lo vamos a ver después en el paso B, dice, ¿verdad?, yo ya les comentaba, que si al primer intento no podemos hacer colocar un tubo endotraqueal, lo que sigue es, ¿verdad?, hacer o poner una vía supraglótica, hablamos de una mascarilla laringea o un dispositivo de bolsa mascarilla con filtro.
Es muy difícil encontrarlos estos por la mascarilla con filtro, ¿sí? Sobre todo eso que dice el sello hermético. Entonces, lo que vamos a tratar es de exponernos a la expiración de este tipo de pacientes. Y todo lo demás continúa igual, ¿verdad? Incluso en el paso 6, si se fijan, dice considerar dispositivo de compresiones mecánicas. ¿Qué es esto? Tratan de evitar el mayor contacto con este tipo de pacientes. Y bueno, después hablan de la otra parte del algoritmo, de lo que es, ¿verdad? Aquellos que no responden a desfibrilación, ¿sí? Y también hablan, ¿verdad? En el paso 10, considere el dispositivo de compresiones mecánicas. Hay algunos pequeños que le llaman fuelles, que se coloca al paciente y que hace la función de las compresiones torácicas. No siempre se tienen a la mano, más bien yo nunca he conocido uno de estos, ¿verdad? Alguna vez conocí uno, pero para una ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Pero es muy diferente a esto que les comento, ¿sí? Muy bien. Bueno, y aquí algunas técnicas de compresiones. Acuérdense que dentro de las maniobras de reclutamiento alveolar en los pacientes con un gran compromiso alveolar posterior al COVID, al proceso infeccioso por COVID, ¿verdad? Se les ponía en posición prona, entonces aquí nada más nos indica cómo podríamos dar, ¿verdad? Compresiones torácicas a un paciente en posición prona o en lateral, ¿sí? O sea, todo eso se fue dando conforme, ¿verdad? Se va presentando durante esta pandemia. ¿Dudas, preguntas? Yo, doctor, un poquito antes de esto, aún no entiendo muy bien como la definición de fibrilación ventricular fina y gruesa. Nada más es el voltaje del trazado, ¿sí? La gruesa se supone que es de mayor voltaje que la fina. La fina prácticamente se va pareciendo a una línea isoeléctrica, con pequeñas Ok, ok. ondulaciones. Ok, ¿Sí? eso es todo. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más? Yo tengo una duda, doctor. En Adelante. uno de los cuestionarios que Ajá. nos mandó un caso en el que menciona que cómo es que un paciente va a evolucionar a paro cardíaco y cuál sería el orden de aparición de las siguientes arritmias. Ajá. Y primero puso asistolia, complejos ventriculares prematuros, fibrilación ventricular fina, taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular gruesa. Ajá. Y tenía duda porque pues yo los acomodé a como pues había entendido, pero la verdad no sé si haya estado bien y quería, es que bueno, vi que mencionó que pues el tiempo es un factor importante y dependiendo de cómo es que llegaba el paciente era el tratamiento que se le tenía que dar, ¿no? Que mientras más pronto pues era mejor. Entonces Claro. quería saber si me podía ayudar para ver cómo es que se va a Mire, presentar. Y, aquí, pero es que ya para ajá. acabar la sesión falta un minuto. Bueno, ahorita entonces vamos que termine y ahorita, ahora sí que regresando del corte, le comento esto, ¿sí? Sí, doctor.